Vamos a continuar con nuestra serie titulada Los 10 Mandamientos, Caminando hacia la Gloria. Y esta mañana vamos a hablar de un mandato que además de ser el octavo de los 10 mandamientos, es prohibido, está prohibido en la mayoría de los sistemas de los países del mundo civilizado, en los sistemas legales, en el sistema judicial. El hurto, el robo está penalizado. Y como vamos a ver ahorita, lo que está penalizado no es todo tipo de hurto o de robo, sino las manifestaciones más graves. De eso vamos a hablar ahorita. Y a pesar de que es un delito o una falta que es castigada en las leyes, por las leyes de la mayoría de los países, a pesar de eso, es uno de los delitos que con mayor frecuencia se comete. De muchas maneras, les voy a dar algunas cifras relacionadas con este mandamiento de un país que es muy diligente en recabar todo tipo de estadísticas de Estados Unidos. En años recientes, de acuerdo a datos publicados por el FBI, el robo o latrocinio representa el 60% de todos los crímenes que se reportan anualmente en ese país. Y de los billones de dólares de pérdidas que reportan anualmente las tiendas al menudeo, las tiendas de los centros comerciales, las tiendas de las gasolineras, todas las tiendas al menudeo, de todas sus miles y miles de millones de dólares que pierden cada año, escuchen esto, el 44% se debe a los robos por parte de los empleados y otro 33% se debe a robos por parte de los clientes. Otro dato interesante, el robo de bicicletas en Estados Unidos es un negocio de miles de millones de dólares al año, porque se roban casi 2,5 millones de bicicletas. Y se estima que durante los 4 años que un estudiante va a la universidad, hay un 53% de posibilidades de que le van a robar su bicicleta. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que a la mitad, a poquito más de la mitad de los estudiantes durante algún momento de sus estudios les van a robar su bicicleta. En nuestro país no hay estadísticas confiables en cuanto a la ocurrencia de este delito, pero si las hubiera, sospecho que serían mucho peores que en Estados Unidos. Esta predominante y alarmante falta de respeto a lo que es propiedad de otros nos da una idea del nivel de descomposición social en el que ha caído nuestra sociedad. Un ejemplo de esto es la pregunta que le hizo un profesor a sus alumnos de secundaria en Estados Unidos, cuando estaba tratando de inculcarles la importancia de ser siempre honestos. Vean lo que les preguntó. Les dijo, ¿qué harían si se encontraran en la calle un portafolio que contiene $100,000? Y un joven de inmediato le respondió, si le perteneciera a una familia necesitada, yo se los devolvía, pero si le perteneciera a un hombre muy rico, me lo quedaba. Este es el tema que nos ocupa esta mañana y el título de este mensaje es, Dios nos llama a dar, no a quitar. Y al igual que con los 2 mandamientos anteriores, nuestro texto base será un solo versículo, Éxodo 15, que es el octavo mandamiento y que dice, no hurtarás. Vamos a orar. Señor, gracias porque como oraba ahorita nuestro hermano Alex, tu palabra es el tesoro más precioso que después de tu Hijo nos has dejado en esta tierra. Gracias por haber preservado este maravilloso libro para que te pudiéramos conocer y para que pudiéramos
rogarte por la salvación que solo tú concedes a los que ponen su fe en lo que este libro enseña, en la obra y en la persona de Cristo. Y gracias porque hoy vamos a seguir hablando de tu hermoso libro y de lo que tú nos enseñas a través de un mandamiento aparentemente muy claro y sencillo. Ayúdame a comunicar tu verdad, tu voluntad, tu deseo para nuestras vidas, y ayúdanos a todos a escuchar con atención lo que nos vas a hablar, para guardar siempre no solo este, sino todos tus mandamientos, porque te amamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, mi primer punto va a consistir en definir qué es el hurto y las muchas maneras en las que lo podemos cometer. Debemos entender muy bien lo que realmente es y lo que abarca, porque a diferencia del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, el cual es imposible cometerlo sin darse cuenta, este mandamiento se puede quebrantar de muchas maneras en las que a veces ni cuenta nos dimos que acabamos de violar el octavo mandamiento. Así que pónganme mucha atención mientras explicamos en qué consiste el hurto y hablamos de las maneras en las que lo podemos cometer. Una definición sería que hurtar o robar es tomar ilícitamente posesiones que le pertenecen a otro. O como lo dice el pastor Miguel Núñez en su libro sobre los 10 mandamientos, el hurto es el apoderamiento de alguna cosa sin el consentimiento del dueño. Y en su libro el pastor Miguel hace una distinción entre el hurto y el robo y explica que el robo es un hurto, obviamente es un hurto, pero agravado, porque casi siempre se comete con violencia, con el uso de armas, con golpes, con torturas y otros actos que ponen en riesgo la vida de la víctima y a veces la vida de los que están alrededor cuando ocurren esos robos, ¿verdad? Al preparar este mensaje, para mí fue interesante descubrir que también un diccionario de la lengua española hace esa misma distinción entre hurtar y robar. Y vean cómo define el hurto. El hurto lo define como robo que se comete sin violencia ni intimidación y con ánimo de lucro. Y define robo o robar como quitar algo que pertenece a alguien por medio de la violencia o el engaño. ¿Y por qué les explico esta distinción? Porque la mayoría de las personas, tanto creyentes como no creyentes, piensan que lo único que prohíbe el octavo mandamiento es lo que acabo de definir como robo, o sea, quitarle algo que le pertenece a alguien por medio de la violencia o del engaño. Y como la mayoría de nosotros no hemos hecho algo así, creemos que nunca hemos violado este octavo mandamiento. Pero lo cierto, hermanos, es que este mandamiento incluye no solo todo tipo de robo o de hurto, sino, como veremos a continuación, muchas otras maneras en las que podemos tomar ilícitamente lo que le pertenece a otros. Vamos a ver algunas de esas maneras. La primera es robarle a Dios. Y una manera de quebrantar el octavo mandamiento es no darle a Dios los diezmos y ofrendas que Él espera que le demos. Y tan grave es esto que en Malaquías 3, 8 al 10, Dios nos dice que eso es robarle a Él. Vean cómo lo dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les contesta, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos ustedes, porque ustedes la están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí,
a la casa de Dios, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si el no diezmar y ofrendar fielmente era robarle a Dios bajo el antiguo pacto, lo es aún más para nosotros, porque bajo el nuevo pacto, Cristo nos llama a vivir conforme a estándares más altos. El Señor no vino a suprimir o quitar o rebajar la ley, vino a cumplirla y a llamarnos a nosotros a vivir de acuerdo a estándares más altos que la ley del Antiguo Testamento. Y el diezmar es solo el principio o el inicio de nuestro dar y ofrendar. No, en el Nuevo Testamento el diezmar no aparece como una ley específica. ¿Por qué? Pues porque el Señor espera que vivamos por encima del diezmo. Y noten que el Señor no los acusa de no diezmar nada, sino que los exhorta de traer todo el diezmo al alfolí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más probable es que sí estaban diezmando, pero no lo que Dios les pedía diezmar, sino lo que a ellos les daba la gana, a tal grado que el Señor los acusa. Me están robando. Otra manera en la que podemos quebrantar este mandamiento sucede en el mundo laboral y es el robo laboral por parte de los empleados. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los empleados en Estados Unidos admiten y sin ninguna vergüenza que ellos pasan el 20% de su horario de trabajo holgazaneando. Y sí saben qué quiere decir eso, ¿verdad? Perdiendo el tiempo. Y eso quiere decir que aunque les pagan por 5 días de trabajo a la semana, ¿saben en realidad cuánto están trabajando? 4 días. Y le están robando a su empleador el 20% del tiempo y del dinero que les pagan. El robo laboral también incluye cosas como fingir que estás enfermo para no ir a trabajar, llegar tarde al trabajo o salir antes de lo estipulado sin que te lo autoricen, cargar llamadas personales al teléfono de la empresa, cargar gastos personales a la empresa o sustraer materiales de oficina de tu empresa que después aparecen en las mochilas de tus hijos. Otra manera de robo laboral, esta es por parte de los empleadores, de los patrones o empresarios. Un empleador le roba a sus empleados cuando no les paga a tiempo por el trabajo que ya han realizado o cuando no les paga lo que es justo. En Malaquías 3:5 el Señor advierte que Él juzgará a los que hurtan de esta forma. Vean cómo dice: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Los empresarios o los negocios también violan el 8º mandamiento cuando venden sus productos usando pesas o medidas fraudulentas, o cuando mienten en cuanto a la calidad de sus productos. Y esto sucede con mucha frecuencia en algunas gasolineras de nuestra ciudad. Por eso nos preguntan en varias de ellas: ¿quiere que le haga la prueba del litro? Porque en muchas no nos dan el litro. Otra forma en la que quebrantamos este mandamiento es no devolver lo que alguien nos ha prestado. Cuando pedimos a alguien que nos preste algo, ya sea dinero o cualquier otra cosa, y no lo devolvemos en el tiempo o de acuerdo a lo que acordamos, estamos cometiendo un hurto.
Y también cuando lo devolvemos en peores condiciones que como estaba cuando nos lo prestaron. El Salmo 37:21 dice, el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Una forma más, no pagar todos los impuestos al Estado. Hay personas que no pagan los impuestos o que pagan menos de lo que deberían pagar porque mienten en sus declaraciones de impuestos y se excusan en el hecho de que nuestros gobiernos son muy corruptos y por eso no les voy a pagar todo lo que me piden. Pero hacer esto también es violar el octavo mandamiento, porque en Romanos 13:7 Dios nos manda pagar íntegramente nuestros impuestos, sin importar si nuestros gobiernos son corruptos o no lo son. Vean cómo dice, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Otra forma de violar este mandamiento, y esta forma de hurtar es muy común entre los estudiantes, así que estudiantes, pónganme mucha atención. El plagio, eso es esa forma de hurto, se llama plagio. El plagio consiste en afirmar que nosotros somos los autores de algo cuando en realidad fue otra persona la que lo hizo, la que lo escribió, la que lo inventó, la que lo produjo. Es presentar una tarea en la escuela, por ejemplo, un trabajo de investigación, un libro, un invento, una canción, como si tú la hubieras producido, cuando en general fue alguien más. Eso es robar. Una más, no pagar los derechos de autor. Y eso se refiere a fotocopiar, a grabar, a comprar o a disfrutar material que tiene derechos reservados, como algunos libros, como música, películas, software, sin permiso del autor y sin que él reciba los beneficios que le corresponden. Todo eso es un hurto y ¿saben cómo se llama? Piratería. Y aquí les voy a contar una anécdota curiosa que le pasó a mi hermano, el que murió hace un año. Según él, le habían vendido una aplicación para ver las películas más nuevas en su televisión y era totalmente legal y pagó un buen dinero por esa aplicación. Ay, le creímos, ¿verdad? Y un día nos prestó esa aplicación para ver una película en casa de mi hermana y de repente la empezamos a ver muy suave y en el momento que menos lo esperábamos, se para una señora a comprar palomitas en medio de la película. Y mi hermano creía que era todo legal. Pues eso no tenía nada de legal, ¿verdad? Y ahí hubo doble robo. A él lo robaron y él estaba robando también. Y una más, ya nada más esta voy a mencionar. Pongan atención porque esta es muy importante. Podemos violar el octavo mandamiento cuando le robamos la reputación a una persona. Y esta es tal vez la manera más común en la que lo violamos. Y en muchos casos sin percatarnos de que lo hicimos y sin estar conscientes de lo grave que es esta ofensa. ¿Y saben cuál es la forma específica en la que le robamos la reputación a una persona? Por medio de chismes y calumnias. Y aquí les recuerdo cuál es la diferencia entre un chisme y una calumnia. Un chisme es decir o escuchar, no nada más decir o escuchar cualquier cosa mala sobre otra persona, sin que esa persona esté presente. Y puede ser cierto lo que te están diciendo o puede ser falso, no importa si es algo malo lo que estás diciendo o lo que te están diciendo de alguien que no está ahí, eso es chisme y estás robándole la reputación a esa persona.
Y la calumnia es decir algo malo. Ahí siempre es algo malo, pero que además de que es algo malo, siempre es falso. Calumnia es decir una mentira de que alguien hizo algo malo. Siempre que hacemos eso, estamos violando el 8º mandamiento. Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos llama a hacer, que es respetar todo lo que es propiedad de mi prójimo, especialmente lo que es más valioso y frágil, como su reputación. En una de las obras de Shakespeare aparece una estrofa que resalta esto. Aquí la van a poner, dice: quien roba mi bolsa roba basura, pero el que me roba mi buen nombre me roba de aquello que no lo ha enriquecido a él y que me hace a mí pobre en verdad. Tan importante es la reputación de una persona que Dios mismo nos lo dice en Proverbios 22:1. Vean lo que dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor o la buena fama más que la plata y el oro. Así de valioso es nuestro buen nombre y lo debemos proteger. Y les pregunto, ¿de qué maneras específicas, al escuchar todas estas formas, de qué maneras te ha mostrado el Espíritu Santo que tú has quebrantado o estás quebrantando el 8º mandamiento? ¿Es tal vez robándole a Dios diezmos u ofrendas? ¿O en las tareas de la escuela? ¿O en la forma en que disfrutas tu entretenimiento? ¿O por medio de decir cosas malas de alguien que te ha ofendido? ¿O de oír cosas malas de alguien que ni siquiera te ofendió a ti, pero que te cae mal? Que el Señor nos ayude a ser humildes, a confesar nuestro pecado y a restituir lo que hayamos hurtado, si fuere posible, a pedir perdón a quienes hayamos calumniado o de quienes hayamos chismeado, creyendo que nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver ahora 2 razones, aunque hay más, creo que son las más importantes por las que Dios nos prohíbe hurtar, por las que nos da este 8º mandamiento. La primera es porque fue Dios mismo quien estableció el derecho a la propiedad privada. Este 8º mandamiento implica que Dios nos concedió el privilegio de poseer bienes y de ejercer la mayordomía de esos bienes y recursos con los que Él nos bendice, sean muchos o sean pocos. Y debemos tener presente que esos bienes, aunque a nosotros nos concede la propiedad privada de ellos, en realidad son de Él, porque vienen de Él. Vean cómo lo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. A través de toda la Biblia leemos cómo Dios bendice a muchos de sus siervos, y algunos de ellos los bendice con muchas riquezas, con bienes abundantes. Y Dios se refiere a esos siervos como si ellos fueran los dueños, los que poseen lo que Él les ha dado. Vean un ejemplo en Génesis 24, hablando de Abraham. Génesis 24, 35 y 36. Esto es lo que el siervo de Abraham le dijo al papá y a los hermanos de Rebeca cuando Abraham lo mandó a conseguir una esposa para su hijo. Le dijo: el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, con ese minúscula, o sea, a Abraham, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él, o sea, a su hijo, todo lo que ¿qué? Lo que posee. El Señor nos da el derecho a poseer cosas para administrarlas como Él quiere que lo hagamos. Este 8º mandamiento y otras leyes
de las que hablamos cuando vimos el libro del pacto, sobre todo en Éxodo 22, estas leyes y estos mandamientos implican que para Dios es muy importante el respeto a las posesiones personales de otros, a tal grado que el no respetar la propiedad privada, rompiendo así el octavo mandamiento, es una ofensa muy grave que tiene consecuencias terribles. Dios lo dice así en Zacarías 5:3. Esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido, según lo escrito. Y luego en 1 Corintios 6, 9 al 10, Pablo advierte esto. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos son los que no practican la rectitud. ¿Y cuáles son esos injustos? Ahí lo aclara, dice, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, los chismosos, ahí están, ni los calumniadores, ni los estafadores, que también son ladrones, heredarán el reino de Dios. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, la imagen de la iglesia que ahí vemos es una en la que las personas libremente daban, compartían, proveían unos para las necesidades de otros y lo hacían vendiendo sus posesiones. Pero el Señor nunca tuvo la intención de establecer una sociedad comunista donde la propiedad privada no existiera, donde las personas fueran obligadas a vender todo lo que poseían y donde ya nadie poseyera ninguna cosa. Los discípulos sí tenían un profundo interés en suplir para las necesidades de los demás, pero no eran comunistas, lo cual es muy diferente. ¿Y por qué podemos afirmar eso? Por al menos dos factores que sí estaban presentes en la iglesia primitiva y que no están presentes en ningún sistema comunista. Vean cuáles son. En primer lugar, en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, cada uno daba de manera voluntaria y no era obligado por nadie a vender sus posesiones. Y número dos, es evidente que algunos de ellos conservaron al menos parte de sus bienes personales, porque si siguen leyendo el libro de Hechos después de los capítulos 2 y 4, dice que la iglesia se seguía reuniendo en sus casas. ¿Casas de quién? Pues de los creyentes. Algunos de ellos no lo vendieron todo. Siguieron conservando algunas propiedades porque así los dirigió Dios. Y lo importante, además de darnos cuenta de que nadie los obligó a venderlo todo, lo importante es que aunque sí tenían un espíritu de generosidad que los impulsaba a compartir con los que estaban en necesidad, el manejo de todas sus posesiones seguía siendo algo privado, algo voluntario, que ellos oraban para ver cuál era la voluntad de Dios. Y antes de pasar a la siguiente razón, déjenme aclarar algo aquí. Ese derecho que Dios nos concedió a la propiedad privada no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas Dios sigue siendo el dueño de todo, porque todo vino de Él. Vean cómo lo dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. No nada más las cosas, ustedes y yo somos de él, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y nosotros, al igual que Adán en el huerto del Edén, somos simplemente mayordomos, administradores de todo lo que Dios en su bondad y en su sabiduría nos permita poseer, poniéndolo bajo nuestro cuidado. ¿Para qué? Para disfrutarlos, sí, pero también, como vamos a ver ahorita más adelante,
para compartir con otros y para administrarlo todo como Él nos dice que lo hagamos. Entender y tener presente esto nos va a motivar a guardar el octavo mandamiento. ¿Saben por qué? Porque nos va a recordar que siempre que lo violamos, lo que hayamos hurtado en realidad, ¿de quién era? De Dios. Siempre que nos robamos algo de alguien, no nada más era de Él, era de Dios también. Una frase de un autor que se llama Skip Ryan nos puede ayudar a mantener una perspectiva bíblica en cuanto a las posesiones y el dinero. Vean cómo lo explica. Dice, en el capitalismo, el dinero es tuyo para hacer con él lo que tú quieras. Eso es un capitalismo sin Cristo, obviamente, ¿verdad? En el comunismo, socialismo, el dinero es del Estado y el Estado lo usa para lo que la comunidad necesita. Pero en el cristianismo, el dinero es de Dios y debe ser usado como Él nos dirija. Y aquí les pregunto otra cosa, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a tus posesiones? En cuanto a todo lo que Dios te ha concedido tener, sea mucho o sea poco. ¿Cómo las ves? ¿Cómo te relacionas con esas cosas? ¿Cómo las administras? Y la segunda razón por la que Dios nos prohíbe hurtar, y esta es la más importante, es porque hurtar es lo opuesto a lo que Dios es y a lo que Él demanda de nosotros. Tal vez la más grandiosa cualidad del carácter de Dios es lo que su palabra nos revela en 1 de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y sabemos que la esencia del amor es dar. Porque como ya lo hemos dicho antes, podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y eso es lo que Dios mismo nos revela en Juan 3:16, en el versículo más famoso de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por otro lado, la esencia de hurtar es lo contrario. La esencia de hurtar es quitar. Y por lo tanto, hurtar es totalmente contrario al carácter de Dios, que Él nos llama a reflejar viviendo en obediencia a los dos más grandes mandamientos que tienen que ver con amar. Amar a Dios en primer lugar con todo nuestro ser y amar a quién? Al prójimo. ¿Como a quién? Como a mí mismo. Vean la claridad con la que Pablo nos declara esto en Romanos 13, 8 al 10. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, y luego nuestro mandamiento, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Dios nos prohíbe hurtar porque el hurto en todas sus manifestaciones sí le hace mal al prójimo al quitarle algo que Dios decidió confiarle a él o a ella. Y lo que Dios demanda de nosotros en nuestra relación con todos nuestros prójimos, por encima de todo, es que lo amemos, no que le hagamos mal. Y eso quiere decir que Dios nos llama a darle, no a quitarle. Y esto implica que hurtar es más grave de lo que pensamos, porque siempre que hurtamos,
Estamos violando el octavo mandamiento y también los dos más grandes mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora vamos a ver maneras en las que podemos crecer en nuestra obediencia a este mandamiento. La primera es recordando nuestra identidad y lo que ahora somos en Cristo. Una de las principales razones por las que quebrantamos el octavo mandamiento o cualquier otro mandamiento es porque sucumbimos. ¿Qué quiere decir sucumbir? Nos dejamos vencer, nos dejamos engañar por lo que el pastor Paul Tripp llama amnesia de evangelio. ¿Y qué significa eso? Que se nos olvida lo que ahora somos en Cristo. Y por lo general lo olvidamos. Escúchenme muy bien esto es muy importante. ¿Por qué olvidamos lo que ahora somos en Cristo? Porque por lo general pensamos que nuestra identidad depende o es afectada por nuestro desempeño como cristianos. En otras palabras, cuando nos portamos en general bien, cuando nos portamos más bien que mal, ahí sí creemos con todo nuestro corazón y sentimos que somos cristianos y somos hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un mal día? O peor aún, una mala semana en la que la estamos regando. ¿Saben qué nos da ahí? Amnesia de evangelio. Porque caemos en la trampa, en el error de creer la mentira de que ya no soy todo lo que soy en Cristo. ¿Por qué? Pues porque me estoy comportando de una manera contraria a lo que Cristo espera. Pero eso es falso. ¿Saben por qué es totalmente falso eso? Porque es como pensar, es igual de absurdo como pensar que si tú, por ejemplo, eres miembro de la familia Martínez, porque eres hijo de alguien que se llama Pedro Martínez, y que cuando te portas mal, dejas de ser Martínez, o Rodríguez, o Pérez, o Muñoz, o lo que sea. Sería absurdo pensar que dejamos de ser lo que es nuestra identidad familiar. Pues así es también igualmente absurdo pensar que cuando desobedecemos ya no somos lo que Dios dice que somos en Cristo. Hermanos, no vuelvan a creer esa mentira. Seguimos siendo todo lo que Él dice que somos. Y ahorita vamos a ver qué somos. Pero ¿saben por qué les quiero dejar esto bien claritititito? Porque cuando dejamos de creer que somos lo que Dios dice que somos, también dejamos de creer que podemos vivir como Él dice que podemos vivir. Guardando no nada más el octavo, sino cualquier otro mandamiento. ¿Y qué es lo que Él dice que somos? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto es crucial, porque cuando recordamos lo que ahora somos en Cristo, también recordamos la manera en la que ahora podemos vivir en Cristo. Por eso es importante recordar nuestra identidad. No nada más para sentir bonito, sí, ahora soy hijo de Dios. Ya no soy lo que era antes. No es nada más para que te sientas bien y seguro de que te vas a ir al cielo. No, es para que también recuerdes que si ahora eres nueva criatura en Cristo, también puedes vivir como Cristo te llama a vivir. ¿Y cómo nos ha llamado a vivir ahora? Vean Gálatas 2:20, este precioso pasaje. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
puesto que Cristo me amó y se entregó por mí, ahora yo puedo y tú puedes vivir negando tu carne y dejando que sea Cristo el que vive en ti y a través de ti. Y esa manera de vivir se va a caracterizar por un profundo amor por Dios Padre y por tu prójimo. Y eso te va a llevar a guardar no solo el octavo, sino todos los mandamientos, pues como vimos la semana pasada. En Juan 14:15 el Señor dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Aquí en Gálatas 2:20 vemos de nuevo lo que vimos en Juan 3:16, que el resultado inevitable de amar, ¿qué es? Dar. Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, a fin de que ya no sea yo el que vive, sino Cristo en mí o a través de mí. Por lo tanto, lo que ahora debe predominar en mi nueva vida en Cristo no es el hurto, no es el egoísmo o la avaricia que normalmente vienen atrás del hurto o están allí atrás del robo, sino que lo que ahora debe predominar en mi vida es el amor y por lo tanto el dar, porque no puedo amar sin dar. Lo que ahora debe predominar es la generosidad que caracterizó la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y tan importante es esto que Dios nos lo repite en todos los libros del Nuevo Testamento. De diferentes maneras nos dice lo mismo. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué nos dices otra vez lo mismo, Señor? Pues porque somos medio duritos de cabeza. Hay una palabra que se me hace curiosa. Somos medio socarrones. Vean cómo nos lo dice en 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No puede. Y por implicación, eso también es una violación del octavo mandamiento. Porque en Efesios 4:28, por medio del apóstol Pablo, ¿saben qué nos dice Dios? Nos dice explícitamente que uno de los propósitos para el cual todo el que robaba ya no debe robar, sino que se tiene que poner a trabajar, es no nada más para de ahí en adelante dar un buen testimonio y que ya no digan que es un ladrón y aparte cristiano. No. ¿Saben para qué dice ahí que debe dejar de robar y trabajar? Para compartir con los que tienen necesidad. Vean cómo lo dice Efesios 4:28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A eso es a lo que nos llama Cristo. Y recordar que eso es lo que ahora somos y por lo tanto esa es la manera en la que podemos vivir, porque así vino Cristo a vivir para que nosotros pudiéramos ahora ser sus criaturas, sus embajadores, sus instrumentos, sus representantes. Entonces, sí podemos guardar el octavo mandamiento. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Lo creen? Y otra manera en la que podemos crecer en guardar este mandamiento es creyendo que nuestro Padre Celestial siempre nos proveerá todo lo que necesitemos. Esto ya lo hemos hablado antes, uno de los pecados que con frecuencia contribuye a que no solo los inconversos, sino también nosotros, los creyentes, quebrantemos el octavo mandamiento, es el pecado de la incredulidad. Y específicamente
el no creer de todo corazón que nuestro Padre Celestial siempre, siempre suplirá para todas nuestras necesidades. Esta falta de fe, esta falta de confianza en Dios es una grave ofensa a su carácter. ¿Por qué? Porque equivale a declarar, aunque no lo digamos con nuestros labios, que Dios es un mentiroso y que no va a cumplir tantas maravillosas promesas que nos ha hecho en su palabra, en las que afirma que si le creemos, si le tememos y confiamos en Él promete que nunca nos va a faltar nada que necesitemos en esta vida, nada. Les voy a recordar eso con solo 2 promesas del libro de los Salmos, pero hay literalmente cientos de promesas. El Salmo 23, tal vez todos nos sabemos la primera promesa. El Señor es ¿qué? Mi pastor y nada me faltará. Pero vean cómo lo repite y lo enfatiza y lo aclara y lo resalta en el Salmo 34, versículos 8 al 10. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Eso es lo primerito que debemos probar, que Él es bueno, siempre es bueno. Y luego dice, qué alegría para los que se refugian en Él. En otras versiones dice, bienaventurado todo aquel que en Él confía, o dichoso, dichoso el que ya probó y cree que Él es bueno y confía en Él o se refugia en Él. ¿Por qué? Sigue diciéndonos, teman al Señor. ¿Y qué dijimos que era el temor? Es una combinación de reverencia, asombro, admiración que te lleva a amarlo y a obedecerlo. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo. Y ahorita nos decía Jesús, eso es lo que ahora somos. Somos su posesión, su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Todo. ¿Todo lo que qué? Lo que necesitan. No lo que se les antoje. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor, y ahí lo repite, no les faltará ningún bien. ¿Y por qué nos da el ejemplo de los leones? ¿Por qué no nos dijo hasta los perros callejeros o hasta los gatos o los pájaros? No. ¿Por qué nos da el ejemplo del animal más fuerte y capaz? Pues para que confiemos en él más. Si el animal más poderoso de la llanura pasa hambres, y eso que puede atacar casi a cualquier otro animal. Lo que Dios nos quiere dejar aquí bien claro es que nosotros no vamos a pasar jamás ese tipo de hambre, porque Él promete que si confiamos en Él, nos refugiamos en Él, creemos que Él es bueno y le tememos, no nos va a faltar ningún bien jamás. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que en esta iglesia nos ha demostrado que esto es verdad. Por décadas, el año que entra vamos a celebrar nuestro 40 aniversario y nunca nos ha faltado ningún bien por su amor y fidelidad y misericordia y bondad. Él es siempre bueno y fiel en cumplir lo que promete. Y aquí quiero aprovechar para felicitarlos como congregación en general, porque en general ustedes han sido fieles en diezmar y en ofrendar. En general no le han robado a Dios la mayoría de ustedes. Gracias por ser así de fieles
y de generosos. Y estoy seguro que ustedes también pueden afirmar, porque han vivido en carne propia la realidad de este salmo, que el Señor se ha encargado de que nunca les falte ningún bien. Y a los que tal vez el Señor los redarguyó de que no están diezmando como debieran, los quiero animar a que lo hagan. Háganlo, confiando en Él, no en qué tanto les va a quedar en la cuenta, o confiando en que no van a tener lo suficiente para la cuesta de enero. No se preocupen, confíen y denle al Señor lo que es del Señor. Porque ahí en Malaquías, en el texto que leímos ahorita, cuando los acusa de que lo roban, también les dijo, pruébenme ahora en esto, para ver si no les abro las ventanas de los cielos y hago que sobreabunde. ¿Sabían que esa es la única cosa en toda la Biblia en la que Dios nos pide que lo probemos? En darle a Él fielmente lo que Él espera, y Él nos va a bendecir de maneras que no nos imaginamos. Pero para crecer en esto, para ser fieles en vivir de esta manera, tenemos que cultivar el hábito de estar meditando en estas promesas hermosas. Y para meditar en ellas, como el Señor dice que meditemos, porque como dice el Señor que meditemos en su palabra, dice que lo hagamos día y noche, todo el tiempo, no nada más el domingo durante el sermón, o no nada más cuando lees tu palabra ahí entre semana, no, o en el grupo de casa, todo el tiempo hay que estar meditando en sus verdades, en sus promesas, en su fidelidad, en su bondad. Pero para meditar en su fidelidad y su bondad y sus promesas todo el tiempo, ¿saben qué se requiere? No nada más leerla todo el tiempo, sino memorizarla, grabarla en la mente y en el corazón. Así que los animo a que cultiven el hábito de memorizar las promesas más hermosas que encuentren en su palabra, para que después mediten en ellas día y noche. Y eso nos va a ayudar a resistir la tentación a violar el octavo mandamiento, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos de necesidad. Porque ahí no nada más nuestra carne, sino el enemigo viene y nos susurra. Ahorita estás batallando mucho, no diezmes. Espérate a que te paguen el bono que te deben. No, créanle al Señor, confíen en Él y sean fieles. Y Él nos ayudará a guardar este mandamiento. Y por último, podemos crecer en esto aprendiendo a vivir con contentamiento en toda situación. Una de las virtudes de carácter que debemos cultivar es el contentamiento. Y sin embargo, el excesivo materialismo, el consumismo de nuestros días, el incesante bombardeo de anuncios, de publicidad, que buscan convencernos de que compremos esto o aquello para ser felices, todo eso hace que vivir en contentamiento sea cada vez más difícil. Y les voy a advertir esto. Para muchos de ustedes ahorita tal vez sea imposible vivir en contentamiento. ¿Saben por qué? Porque pasan muchísimas más horas viendo pantallas y todo lo que el mundo les ofrece que viendo las promesas de Dios. El contentamiento bíblico consiste en estar satisfechos con lo que Dios nos provee, sea mucho o sea poco. ¿Por qué? Porque Él promete que no nos va a faltar lo necesario. Debemos aprender a vivir así como Pablo lo aprendió. Vean Filipenses 4, 11 y 12. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Es un secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.
Y voy a terminar con solo dos cosas para animarlos a crecer en este contentamiento. Y de esto se va a hablar más cuando veamos el 10º mandamiento. Pero miren, para cultivar este contentamiento, obviamente es necesario creer con todo nuestro corazón lo que acabamos de decir, que el Señor va a ser fiel en proveer para todas nuestras necesidades. Y también les digo esto para motivarnos a crecer en ese contentamiento. Una de las evidencias de que ya aprendimos a vivir contentos con cualquiera que sea nuestra situación, ¿saben cuál es? Que vamos a ser más generosos, porque vamos a responder a las necesidades de otros sin preocuparnos qué tanto tenemos, sino confiando que el Señor va a proveer para nuestras necesidades. Que el Espíritu Santo nos ayude a cultivar esta importante cualidad de carácter. Y vamos a cerrar con esto, y aquí permítanme dirigirme a los que aún no le han entregado sus vidas a Jesucristo. Cuando el Señor fue crucificado, y tal vez si tú eres uno de ellos y estás aquí visitándonos, gracias por estar aquí, pero te voy a contar algo maravilloso que sucedió en los últimos minutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, minutos antes de morir, o máximo horas antes de morir. También estaban dos ladrones crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y al principio, los dos ladrones se estaban burlando de Él y lo estaban escarneciendo. Pero de repente, uno de los ladrones cambió de actitud, se arrepintió de haberle estado hablando mal al Señor Jesucristo y cayó al otro ladrón y le dijo: ya cállate, tú y yo estamos aquí porque merecemos esto por lo que hicimos. Y luego volteó a ver al Señor Jesucristo y le dijo estas palabras. Esto está en Lucas capítulo 23. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben qué le contestó Jesucristo? Le contestó con algunas de las palabras que para mí son de las más hermosas que aparecen en toda la Biblia. El Señor ya estaba a punto de morir. Había sido destrozado a golpes. Estaba derramando hasta la última gota de su sangre. Si tú lo hubieras visto en ese momento, no lo hubieras reconocido, dice la Biblia, de tantos golpes que le dieron. Y en esa condición, voltea con el ladrón y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué le promete eso a un ladrón? ¿Por qué no le dijo: si sobrevives a esta crucifixión y te hacen el favor de bajarte de la cruz y curarte las heridas, ve al templo y allá te espero en el paraíso? Lee la Biblia y allá te espero en el paraíso. Pórtate bien, devuelve todo lo que te robaste y allá te espero. No. ¿Qué fue lo único que le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué le dijo eso? Amigos, visitantes y todos los demás que tal vez no están seguros de que se van a ir al paraíso. Se lo dijo porque para irse al paraíso no necesitas vivir una vida recta, porque no puedes. Es imposible. Para ganarnos el paraíso tendríamos que vivir vidas perfectas y todos somos pecadores. La única manera de irse al paraíso es como lo hizo ese ladrón. Le suplicó a Cristo y le dijo: acuérdate de mí. ¿Qué le estaba dando a entender? Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba dando a entender, porque tú eres el rey. Yo creo que tú eres el rey. Ten misericordia de mí, porque yo no me puedo salvar. ¿Y saben por qué aquí muchos sí estamos seguros de que nos vamos a ir al paraíso? Porque le dijimos lo mismo al Señor Jesucristo.
La única diferencia fue que nosotros no estábamos todavía clavados a una cruz. Entonces, si tú estás aquí, no le has entregado tu vida a Cristo y no estás seguro de que te vas a ir al paraíso, habla con Cristo. Entrégale tu vida y dile, acuérdate de mí, Cristo, porque yo no me puedo salvar. Me voy a perder y solo tú me puedes salvar por tus méritos, por tu vida perfecta, por la sangre que derramaste ahí en medio de esos dos ladrones. Los animo a que hagan eso hoy mismo antes de irse de aquí. Y si quieren hablar con alguno de nosotros, aquí vamos a estar al terminar el servicio. Vamos a orar todos.